Buenas tardes a todos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de Cultura Jurídica en Querétaro y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Querétaro, Infocro, da a ustedes la más cordial bienvenida para dar continuidad con el Diplomado en Acceso a la Información, Transparencia, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales. El día de hoy agradecemos la presencia del maestro Víctor López Jaramillo, que nos va a compartir el tema Acceso a la Información y el Derecho a la Verdad, el módulo quinto de este diplomado, y me permito presentarlo a través de la lectura de una síntesis curricular. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Querétaro, previamente cursó la carrera técnica en Periodismo en la misma institución, obtuvo la especialidad en Partidos Políticos y Procesos Electorales en la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde para titularse escribió el trabajo de investigación Balcanización del PRI en San José Iturbide, Guanajuato, 1982-2003. Cursó la maestría en Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desempeñado como reportero en diversos medios como el semanario Nuevo Amanecer de Querétaro y el semanario Reloj, y como docente en otras instituciones educativas como la Universidad Liceo. Es director editorial del semanario universitario Tribuna de Querétaro y docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se ha desempeñado como coordinador de la licenciatura en Comunicación y Periodismo en el campus San Juan del Río de la Universidad Autónoma y es colaborador en el periódico El Universal. Sin más, pido a ustedes demos una cordial bienvenida al maestro Víctor López Jaramillo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradezco a Infocro y a la Suprema Corte esta invitación a hablar sobre el acceso a la información y derecho a la verdad. Y agradezco profundamente la invitación, porque por lo general a este tipo de cursos el corte que se le da es más bien jurídico, y en este caso, como habrán podido notar al escuchar mi síntesis curricular, no tengo ninguna relación con lo jurídico, no soy abogado, mi papel es otro, entonces por tanto mi visión va a ser complementaria a lo que hayan visto o lo que hayan discutido, y de hecho, bueno, la intención es generar debate, como lo hacemos, y soy un creyente del foro público y la discusión, además de que este es un tema, es un derecho, como se indica, lo voy a indicar más adelante, aún no está reconocido formalmente, es un derecho en creación, el derecho a la verdad. También el derecho a la información es un derecho relativamente nuevo, en el Estado apenas lleva 15 años me parece. Entonces estamos hablando de dos derechos nuevos, entonces, y de una perspectiva diferente. Entonces, bueno, vamos a empezar esta clase, ponencia, como le guste poner. Antes, el derecho a la verdad. ¿De dónde viene este concepto? Y antes voy a darles algo sin el que la verdad no se entiende, el contexto. Esta gráfica tomada del diario El País menciona cuántas desapariciones ha habido en México. Ahí dice, me equivoqué, es 10 años de la guerra contra el narco. En el 2007, 500 desapariciones, y su pico más alto, la gráfica termina en 2016, todavía no se incluye 2017, que fue el año más violento. Los picos son 2011 y 2014, con 4,000 personas desaparecidas en México. Sumando la aproximada de estos 10 años, dan 35,000 personas aproximadamente. Mucho o poco, tomemos como ejemplo un país hermano. Durante la dictadura militar argentina, a finales de los años 70 e inicio de los años 80, con el régimen de Videla, entre otros coroneles y generales, se señala que fueron 30,000 personas desaparecidas. En México, siendo un país en paz, sin declaración formal de guerra contra otro Estado enemigo, tenemos esas cifras oficiales, aproximadamente 35,000 desapariciones hasta el momento. Y bueno, el escenario parece que no va a mejorar en los próximos años. Esta es una infografía de la página RT con la fuente en INEGI y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública.
¿Cuántos muertos van en México en la guerra contra el narcotráfico? Bueno, en diciembre de 2006 se abrieron 1021 carpetas de investigación por homicidio doloso, y de 2007 a 2016 van 210.007 homicidios por agresiones. 2017, que es el año más violento, fueron 29.159 carpetas de investigación por homicidio doloso en México. De enero a abril de 2018, faltan todavía los últimos meses, van 10.395 carpetas de investigación por homicidio doloso. Es para darnos una realidad, una dosis de realidad del país en el que vivimos. Ciertamente Querétaro, bueno, ya no lo es tanto, era una isla con respecto a lo que sucedía en el resto del país. Incluso Querétaro se convirtió en un receptor de muchos que migraban huyendo de la violencia de otras entidades del país. Bueno, es para que nos demos una idea. ¿Por qué? La primera pregunta es, ¿qué sucedió en México para que nos convirtiéramos en lo, como lo llamó el padre y activista Solalinde, en una enorme fosa clandestina? Recuerden lo que pasó en Veracruz hace un mes apenas, se descubrieron varias fosas clandestinas, y lo que impactó en la prensa fue que en esas fosas se encontraron ropas de bebé. O sea, imagínense a qué nivel hemos llegado como sociedad, como país, como Estado, en el que se avientan bebés muertos a esas fosas clandestinas. Y lo peor no es ello, lo peor es que ya no nos sorprende. Nos sorprende un día y al día siguiente comentamos otra cosa. Pero el drama que viven familiares en Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Morelos, Guerrero sobre todo, bueno, es algo que está latente y cotidiano y del que no se puede escapar. ¿Qué pasó en México en estos años? ¿Cómo nos descompusimos como país? Pero si nos empezamos a hacer preguntas, tenemos que remontarnos a muchas preguntas que tenemos que hacernos en México como Estado. ¿Qué pasó hace 50 años en Tlatelolco? Ahí están dos portadas de dos diarios, no sé si los más importantes porque falta el Excelsior, pero bueno, el Universal, que todavía sigue vigente, dice Tlatelolco, campo de batalla, perdón. Y en tanto El Sol, el diario de la Ciudad de México, dice manos extrañas empeñan en desprestigiar a México, el objetivo, frustrar los 19º Juegos Olímpicos. ¿Qué sucedió hace 50 años? Lo único que sabemos es que varias personas murieron, porque podemos seguir haciéndonos preguntas. ¿Cuántos murieron el 2 de octubre en Tlatelolco? ¿Alguien sabe la cifra? ¿O alguien se imagina qué es lo que piensan? Quiero escucharlo, es una pregunta que suelo hacer cuando tocamos el tema. Díganme un número, ¿cuántos creen que murieron? ¿600? ¿Más de 1,000? ¿Cuántos creen? La verdad es que no sabemos cuántos murieron. No tenemos ni la más remota idea. ¿Cuántos fueron heridos? No sabemos tampoco. ¿Cuántos murieron durante todo el movimiento que empieza en finales de julio? No lo sabemos. Cifras, y aquí es donde viene la discusión de lo que es la verdad. Y nos vamos a enfrentar con verdad jurídica, verdad periodística, verdad histórica. Los primeros reportes que entrega el gobierno federal son de 26 muertos. El diario The Guardian, británico, pone la suma de 350 muertos, la misma que usa Octavio Paz en sus informes. Sin embargo, los sobrevivientes del movimiento de Tlatelolco del 2 de octubre, en una estela que hay ahí en la Plaza de las Tres Culturas, marca apenas son 65 nombres y muchos datos que no puedo identificar. ¿Cuántos murieron? No sabemos. Por hablar de un caso, otra pregunta que les voy a hacer: ¿alguien sabe dónde están o qué pasó con los estudiantes desaparecidos de Yotzinapa? Es una pregunta sin respuesta. Ojo, porque ya tenemos una verdad histórica que dijo el procurador.
En su rueda de prensa, él dijo: esta es la verdad histórica. Sin embargo, hay otra verdad, la verdad periodística, que traigo en este libro, bueno, uno de tantos, donde chocan ambas verdades. El New York Times se publicó, dice: la pregunta aún irresuelta sobre el destino de los jóvenes ha convertido el caso en un símbolo de las decenas de miles de inocentes que también han desaparecido en los últimos años en México. En palabras del escritor Francisco Goldman, con investigaciones atascadas por la complicidad penal y la corrupción por todos los niveles del gobierno. Son solo un símbolo, son 43 estudiantes desaparecidos. ¿Qué sucedió con ellos? No sabemos. ¿Tenemos derecho a saber qué pasó con ellos? Claro que sí. ¿Tiene derechos familiares? Claro que sí. Tenemos derecho como sociedad, es nuestra obligación saber. Y ahí es donde empezamos la práctica. Por eso quería retomar estos ejemplos. Y es que en México apenas vamos discutiendo sobre lo que es el derecho a la verdad. Porque durante, digamos, esta pax priista, y digo entre comillas pax priista porque hubo la Tlatelolco, hubo guerra sucia, hubo represión contra el mundo ferrocarrilero del 58, teníamos cierta estabilidad y los índices de violencia estaban controlados. Tanto así que México se jactaba, y sus gobernantes, sus presidentes de la República, de recibir a nuestros hermanos sudamericanos que huían de las dictaduras. México en los años 70 recibió a los refugiados de Chile, a los refugiados de Argentina, a los refugiados de Uruguay y también a algunos que huían de la dictadura brasileña. Me comentaba hace rato la cifra de las desapariciones, 30.000 desapariciones en Argentina. Hay una fotografía de la dictadura argentina, de quienes dirigió los destinos de Argentina a finales de los 70. Este derecho empezó a discutirse en estas naciones hermanas. ¿Por qué? Empiezan a crearse estas comisiones de la verdad. Tenemos que saber qué pasó con todos los que ya no están con nosotros, que no están oficialmente muertos, no están legalmente muertos. Nadie sabe qué pasó. Y las historias que fueron saliendo fueron de verdad historias de horror, historias que, bueno, si lo vamos comparando con las que van saliendo de México, quizás hasta se queden cortas. ¿Qué es lo que hacía la dictadura militar argentina? Lo que hacía la dictadura militar argentina era: el ejército llegaba, secuestraba ciudadanos opositores, se los llevaba a la famosa, algunas instalaciones militares clandestinas, y como los desaparecían, los narcotizaban, hacían viajes de vuelos en avión que sobrevolaban el mar y los dejaban caer, y nunca más se sabía sobre el destino de las personas. Pinochet en Chile, vecino París, es famoso por encerrar en el Estadio Nacional de Chile y torturar a sus detractores y en muchos casos desaparecerlos. Las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, otro caso emblemático sobre esta lucha por el derecho a la verdad. Durante la dictadura militar argentina, muchos militares que no podían tener hijos de su familia, se dieron varios casos de que madres, mujeres que estaban embarazadas o madres que habían recientemente tenido su hijo, por acusaciones en contra de ellos o de su pareja, que eran detenidos y luego desaparecidos, los hijos iban a dar menos de un año recién nacidos a manos de estas familias de estos militares. Las madres de la Plaza de Mayo son las, en realidad, buscan qué sucedió con sus hijos durante esa dictadura militar. Han en algunos casos podido recuperar, saber encontrar a la madre y al padre biológico con el hijo biológico, que fue creado con una familia distinta. Es una lucha por el derecho a la verdad. O sea, si vemos las atrocidades que suceden en otros países y de la que México no es ajeno, vemos que es un derecho que tiene que ser reconocido internacionalmente. Pero en México no lo hemos discutido, no nos lo hemos planteado. ¿Por qué? Porque no teníamos esta situación. Creíamos que vivíamos en paz.
Creíamos que pese a tener crisis económica, en México no estábamos como ni en Argentina, ni en Chile, ni Uruguay, ni otras dictaduras sudamericanas, ni compararnos con las dictaduras africanas. En este aspecto, México nos consideramos un país en paz, evolucionado y ciertamente hasta un punto superior. Pero la realidad nos alcanzó. A partir de 2006 ya vimos las cifras, cómo se fue descomponiendo el país, y es donde entonces tenemos que replantearnos muchos conceptos que ni siquiera nos habíamos pensado nosotros, o que lo veíamos y era como algo aislado, como el que son pocas personas, no nos va a tocar nunca. Porque desde los años 70 existe, igual que en Argentina, la guerra sucia contra grupos paramilitares. Aquel joven que soñaba con cambiar el mundo, que se iba a entrenar todos los días a las 6 de la mañana, no para ganar una medalla, sino para prepararse cuando llegara la revolución. Es cierto, yo tuve maestros que me dijeron que hicieron eso, que iban a correr para cuando llegara la revolución y estuvieran listos. Muchos de esos jóvenes se meten a guerrillas y obviamente le ganan la guerra al Estado, pero el Estado mexicano, en vez de detenerlos y hacerles un juicio, simplemente los desaparece. Entre ellos está el caso emblemático de Rosario Ibarra de Piedra, quien llegó a ser candidata por el Partido de la Revolucionario de los Trabajadores en el 88, que desde 1975, año que yo nací por cierto, anda buscando a su hijo. No lo ha encontrado. Se niega a declararlo muerto. Cuando sucedió el estallido de la rebelión armada en Chiapas, fue a buscar y pensando con esperanza de que su hijo estaba ahí, pero no estaba en ella, ahí. Y doña Rosario es uno de los principales emblemas en la búsqueda de las personas desaparecidas. Parecía un hecho aislado hasta hace 20 años, hasta hace 10, pero hoy, incluso aquí en el Estado, cada vez conocemos más casos de gente que desaparece. ¿Pero cómo puede desaparecer la gente? Todos tenemos una identidad, alguien nos conoce, siempre buscamos dejar huella por nuestro paso por la humanidad. Desde los antiguos, las pinturas rupestres es dejar una huella, ¿no? Que aquí estuvimos nosotros, ¿no? Pero sin embargo, podemos desaparecer en un Estado que no nos garantice ese derecho. Por ello es la necesidad de reconocer este derecho a la verdad. Por eso decimos que es un derecho relativamente reciente. Aún no tiene reconocimiento formal, más allá de una resolución de la ONU. Y bueno, transcribo lo que dice dicho resolución. Dice: el derecho a la verdad ha surgido como respuesta frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves de violaciones de derechos humanos. Eso también está reflejado en la Organización de los Estados Americanos. Como vemos, México compartimos no solo el idioma, no solo unas prácticas públicas, sino por desgracia algunas prácticas políticas con nuestros países sudamericanos. En cual, al final de cuentas, seguimos siendo repúblicas hermanas. Y en efecto, el derecho a la verdad es un derecho en desarrollo, aún no está consolidado. Por eso me parece muy importante, y agradezco la oportunidad de hablar en este espacio, para buscar que se consolide este derecho, que se consolide al mismo nivel de otros derechos humanos que se han ido ganando en los últimos años. No está recogido en los instrumentos interamericanos de derechos humanos, pero la Corte Internacional de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana, han determinado el contenido del derecho a la verdad y las consecuentes obligaciones de los Estados a través del análisis integral de una serie de derechos establecidos tanto en la Declaración Americana sobre los derechos y deberes del hombre. O sea, tenemos que tener esta conciencia de cómo se ha ido degradando nuestras sociedades y entender la creación de este nuevo derecho, el derecho a la verdad. Mencionaba, este derecho a la verdad surge por los casos principalmente de desaparición forzada, primero en los países sudamericanos, pero ya hemos visto que en México no somos la excepción. Tienen la obligación los estados de realizar investigaciones de oficio, una búsqueda efectiva del paradero de las víctimas desaparecidas forzadamente, a fin, y aquí viene la palabra clave, de establecer la verdad de lo sucedido. Se ha destacado el derecho de los familiares de las víctimas de desaparición forzada a saber la verdad sobre lo que ocurrió con sus seres queridos.
Así como el Estado tiene la obligación de proporcionar un recurso sencillo, rápido y eficiente que permita cumplir con dicha obligación. Ese es el nuevo derecho que tenemos que enfrentar. La realidad nos ha obligado a repensar este nuevo paradigma. Pero aquí es donde viene el problema filosófico, periodístico, y donde quizá nos vayamos a adorar. Bueno, él puso una foto de Julio Caram en su famosa conferencia de prensa, donde dijo que esta es la verdad histórica y ya me cansé. Ahí yo creo que debe ser segundos antes de decir ya me cansé. La pregunta es, ¿podemos llegar a una verdad absoluta? No. Ahí es donde viene el problema filosófico, periodístico, metodológico, legal. ¿Qué es la verdad? La verdad se definía en la Edad Media como la exacta coincidencia entre el observado y el observador. Una definición muy filosófica. Una verdad, yo tengo calor, hace calor. ¿Ustedes tienen calor? No. ¿Cómo medimos la verdad entonces? Para mí la verdad es que yo no estoy muriendo de calor. Estamos en el mismo espacio. ¿Cómo sabemos? Los hechos son los que nos van a determinar la verdad, pero son hechos y contexto. Hechos y contexto, lo vamos a ver más adelante. Existe la verdad cuando hay una correspondencia con la realidad. Cuando lo que vemos coincide, pero no viene otro problema filosófico. ¿Y cómo sabemos si no hemos creado una realidad distinta a través de lo que conocemos? Ejemplo más claro, cuando llegan los primeros barcos españoles en 1519 a costas mexicanas, los observadores de los pueblos indígenas nunca distinguieron la gravedad de lo sucedido. No identificaron que eran barcos. ¿Por qué? Porque no tenían el concepto de barcos. Después dicen que son casas flotantes. El concepto de barco no existe. Si no existe el concepto, no puedes definir, no puedes decir que ahí está. Otro ejemplo, Pompeya, año 79. Si hoy escuchan, bueno, no sé, me parece, espero no equivocarme, que el Cimatario es un volcán ya extinto, ya apagado. Supongamos que un día el Cimatario revive como volcán y empieza a temblar y a arrojar lava. Digo, es un ejemplo hipotético. Como nosotros ya sabemos que es un volcán y qué es lo que puede suceder, vamos a huir de manera inmediata. Vamos a tomar las precauciones y salvar nuestras vidas. Sin embargo, en Pompeya no huyeron hasta que tenían las piedras encima, porque no sabían que era la erupción de un volcán. Simplemente pensaron que Hércules o Júpiter estaban enojados. Es Plinio el Viejo, un historiador antiguo, el que está desde la otra costa, y empieza a ver y describe, y es la primera descripción en Occidente que tenemos de un volcán. Primero fueron los temblores, después fue el humo, después empezó a salir lo que hoy conocemos como lava, finalmente la lluvia de cenizas, y él la describe. Los habitantes de Pompeya no tenían el concepto de erupción volcánica y no huyeron. Bueno, huyeron ya cuando era demasiado tarde. Los conceptos son los que nos van a definir. Si ellos les dices, oye, es que está haciendo erupción un volcán, esa es la verdad, y ellos responderían, ¿qué? No entiendo tu concepto. O sea, la verdad también se construye socialmente. Somos seres que vamos construyendo nuestra verdad social. Hay la traducción que dice que Aristóteles dijo sum politikon, que es animales políticos. La traducción más correcta sería animales sociales. Somos animales que construimos nuestra sociedad. Construimos las instituciones, construimos el Estado, construimos todo a través de nuestra comunicación, de esos conceptos que vamos creando. Y también la verdad es un concepto que va en ello. La verdad de la Edad Media, había 4 tipos de verdades. Las absolutas, de las que hablan de Dios, las verdades morales, las que dicen cómo te debes comportar, la verdad alegórica, que es la que hablaba de las fábulas y las enseñanzas que te dejaban, y para los sabios medievales, la verdad menos importante era la verdad literal, lo que sucedía. Para ellos la verdad trascendental era lo que abría las puertas del cielo. Esa es la verdad de la Edad Media. El concepto de verdad es algo que va evolucionando, que tenemos que ir entendiendo. Esto no es una charla filosófica, solamente
me sirve como introducción para hablar de lo que es la verdad periodística, confrontarla con la verdad histórica, en el caso de Iguala, entre otros detalles. Vamos a ver un pequeño video y ustedes me van a decir qué vieron. También la verdad se ha usado históricamente como un instrumento de control. En la Edad Media, la verdad era lo que decía la Biblia. Y posteriormente, quien lo cuestionaba era juzgado, anatemizado, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, lanzado a la hoguera. Sí se cuestionaba esa verdad construida socialmente. La Edad Media se utilizaba como un instrumento de control. No querían que los hechos se interpusieran entre la ortodoxia política o religiosa. Recuerden que en la Edad Media era verdad que la Tierra era el centro del universo. Cuando algunos empiezan a cuestionar y dicen que no, que el centro, más el universo no tiene centro, que hay un sistema solar y que el Sol es la principal estrella y que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, lo que hace la Iglesia es condenar a quien tiene ese pensamiento. No era verdad desde la Edad Media, aunque los hechos probaban que sí era cierto. Galileo tiene que retractarse, aunque dice, sin embargo, se muere. Y lo mismo sucede con los regímenes autoritarios, con las dictaduras militares que ya hemos mencionado. Y muchas veces los instrumentos legales son los que se usan para tener este control de la verdad. Recuerdo los años 50 y 60 en México. Existió un delito que se llama disolución social. Este delito de disolución social era con el que se acusaba a todos los opositores al régimen. 5 personas hacían una asamblea y que no era afiliada al Partido Revolucionario Institucional, es disolución social. Un joven trae cabello largo y escucha a los Beatles, es disolución social. Alguien decide vestirse con flores y decir amor y paz, es un delito de disolución social. Alguien cuestiona al líder del sindicato por su reelección como líder charro del sindicato ferrocarrilero, disolución social. Recordemos que ese fue uno de los delitos que piden los estudiantes del Tlatelolco, bueno, en el momento del 68 desaparecer el delito de disolución social. Esos son los instrumentos que se crean para mantener una verdad. La verdad del Estado mexicano, y en concreto de Díaz Ordaz, es que los jóvenes de Tlatelolco obedecían intereses extranjeros, en concreto socialistas, para arruinar las Olimpiadas que tendrían 10 días después. Ya veremos si es cierto o no eso que planteaba Díaz Ordaz. Aquí viene donde es mi especialidad y donde quizá vaya a profundizar un poco más. Espero no aburrirlos. La verdad es del periodismo. Los periodistas siempre nos jactamos de que servimos a la verdad, pero también los periodistas tenemos un defecto. Rara vez filosofamos y racionalizamos sobre lo que hacemos. De hecho, hay una tautología periodística. ¿Qué es el periodismo? Lo que el periodista hace. Es la definición de que conejo es una especie de liebre, el liebre es una especie de conejo. Periodismo es lo que un periodista hace. ¿Y qué hace un periodista? Periodismo. No. Digo, por fortuna en los últimos años han surgido libros como Eventos del Periodismo, donde cuestionan qué es el papel periodístico y nos dan sustento teórico. Y de hecho el libro dice, en el capítulo principal, dice, la verdad, el primer principio y el más confuso. El más confuso, ¿por qué? Tenemos que meternos a profundas discusiones filosóficas. Servimos a la verdad, eso decimos en un inicio. Pero ya dijimos que la verdad puede ser inalcanzable. Cada uno tiene una porción de la verdad. Nadie puede ser dueño absoluto de la verdad. Ni un juez, ni un periodista, nadie. Entonces, ¿qué es lo que aspiramos? Lo dijo Carl Bernstein, que está ahí en esa foto, en los años 70. Los periodistas nos esforzamos por conseguir la mejor versión posible de la verdad. Les doy un poco de contexto. Carl Bernstein es uno de los periodistas del famoso caso Watergate, que investigó desvío de fondos y espionaje que había hecho el presidente Richard Nixon en contra de sus rivales y que acabó provocando la renuncia de él como presidente antes de ser llevado a juicio en los años 70. Fue una investigación periodística que tardó 2 años. Por esa investigación periodística
fueron dando con la verdad en pequeñas dosis. Nunca la encontraron absolutamente. De hecho, no lo sabremos porque la prueba definitiva, que eran 8 minutos de audio, que estaban grabados en la Casa Blanca, Richard Nixon los borró. Borró la prueba definitiva. ¿Qué sabemos que pasó? ¿Sabemos exactamente lo que pasó? No. Pero Richard Nixon se anticipó, borró esos audios y renunció. Intuimos qué pasó. Por eso él dice, buscamos la mejor versión de la verdad. Tenemos que tener coherencia. Y Walter Lippmann, investigador en los años 30, había advertido que información y verdad no son lo mismo. La información responde a los hechos. La verdad trata de poner en contexto. Debe tener correspondencia y coherencia. Averiguar los hechos y darles sentido. Pongo el ejemplo de Tlatelolco. El hecho es, en fuego cruzado murieron estudiantes. Pero ¿cuál es el contexto? El contexto es un régimen autoritario dirigido por Gustavo Díaz Ordaz, un grupo paramilitar y una lucha por una sucesión presidencial. Sin el contexto no podemos entender qué es lo que se sucedió el 2 de octubre. ¿Qué es lo que pasó en Ayotzinapa? Sin el contexto de la guerra contra el narco, de la venta de amapola y de la situación que sucede en Guerrero en términos políticos, no podemos entender simplemente. No son hechos aislados. Decir los hechos y dar el contexto no es la verdad. Aunque uno diga, los hechos son los siguientes. Hoy me levanté y hice esto y esto. Pero si no das el contexto de dónde estás, no tiene sentido. O sea, la verdad no es solo simplemente relatar los hechos, es explicar todo lo que está alrededor. Por eso ustedes pueden decir, los periodistas mienten. O no todos los periodistas dicen la verdad. No, los periodistas dicen una parte de la verdad. Todos. Queremos tener la mejor versión posible de los hechos, habrá que empezar a leer más de algún periódico. Porque como dicen investigadores españoles, si leemos solo un periódico, somos rehén de ese periódico. Solo tenemos esa visión parcial de la realidad. Y aquí es donde viene, ¿cómo puede ayudar el periodismo a la consolidación al derecho a la verdad? Dice Anabel Hernández, el derecho a la verdad es un derecho fundamental porque hay que luchar todos los días. Anabel Hernández escribió este libro, La verdadera noche de Iguala, en donde estaba exiliada ella en la Universidad de California cuando conoció los hechos. Era becaria, Instituto de Investigación Periodística Internacional, cuando vio los acontecimientos y decidió investigar. Casi al mismo tiempo que la PGR hacía su investigación, ella hacía una investigación periodística paralela. Hoy ya sabemos la versión de la PGR. La versión de la PGR es que los Abarca, el presidente municipal y su esposa, que eran los caciques de la zona, controlaban también el tráfico de amapola, confundieron a los estudiantes con un grupo rival, y los estudiantes iban a tomar autobús para, según ellos, entorpecer el informe de gobierno de la primera dama, y por tanto mandaron a las fuerzas a detenerlos, pero como los confundieron con un grupo de crimen organizado rival, los desaparecieron, los quemaron y los fueron a tirar a un río cerca de la zona. Y dijo Murillo Karam que esa es la versión oficial, es la versión histórica, no hay más. Sin embargo, Anabel Hernández empezó a investigar y descubrió otros acontecimientos. Sí, en efecto, habían sido, descubrió que este camión que secuestraron tenía goma de opio, era parte del grupo, los confundieron con un grupo rival, los atacaron por pertenecer a un grupo rival, pero es donde pone en duda, ¿fueron solo los policías o los elementos quienes los desaparecieron? ¿Hubo alguna otra institución del Estado mexicano que haya participado? En el libro pone en dudas lo que dijo la PGR. Ya estamos en choque, la verdad histórica contra la verdad, bueno, que ni siquiera es histórica, no diría verdad judicial contra la verdad periodística. Y este otro libro, Julio Scherer, Carlos Monsiváis, Parte de Guerra, sobre Tlatelolco, este libro editado hace ya casi 10 años. Su hallazgo consiste en que el general Marcelino García Barragán, que era integrante del ejército en ese año, después de que Julio Scherer le insiste varios años,
le concede el acceso a su archivo personal, lo cual nos da otra versión de los hechos. Y en este libro, pues alguien tiene curiosidad, vienen tal cual los oficios que fueron enviados durante esos días. De hecho, aquí viene el documento, este es el mapa de cómo tenían que evacuar Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas. Y este es el oficio donde se informa qué fue lo que hicieron durante ese día. Conozcamos la verdad militar. Dice: 1. Información omitida. 2. Misión: desalojar a los estudiantes de la Plaza de las Tres Culturas empleando la prudencia. Y viene prudencia con mayúsculas. Misión de las unidades. La misión de los paracaidistas. La segunda y tercera fuerzas de la compañía aérea, a las órdenes del comandante teniente coronel Edmar Eurosa Delgado, desalojarán a estudiantes de la Plaza de las Tres Culturas, actuando sin efectuar fuego hasta no tener 5 muertos. B. Las compañías, a las órdenes del capitán David Rosas Toral, flanquearán la Plaza de las Tres Culturas, llevando las armas desabastecidas, y no hará fuego hasta no tener 5 muertos por armas de fuego. 3. B. Desalojará a todos los estudiantes de la parte oeste de la Plaza de las Tres Culturas a partir del puente San Juan de Letrán, empleando la prudencia y no hacer fuego, cubrirá la retaguardia. A órdenes de su comandante, dará apoyo a petición de sus comandantes, pero el efecto es dividir en 2 escalones. Prescripciones administrativas: estará en condiciones de proporcionar alimentación cuando se necesite y donde sea. Sanidad dará apoyo médico. Transportes serán proporcionados 12 vehículos DINA por el segundo regimiento. El servicio de transmisiones proporcionará una estación de radio a esta unidad, incluyendo el primero y segundo enlace que se mantendrá visual y de viva voz. O sea, el plan original era evacuar con prudencia y no disparar hasta que hubiera 5 muertos. No sé si empezaron a contar después de los 5 muertos o alguien se brincó el plan original. Esa es la siguiente pregunta en la búsqueda de la verdad. Si este es el plan original y era desalojar con prudencia y viene con las firmas de los militares, ¿qué fue lo que pasó? La respuesta la tendríamos que encontrar en el Archivo General de la Nación, de lo que diga sobre el batallón Olimpia. Es el que abre fuego. Estos son unos ejemplos de cómo se construye la verdad. Y es que hablamos de este concepto filosófico, de verdad. Bueno, me gustaría hacer con ustedes un pequeño ejercicio que siempre hago cuando me pongo a hablar de estos temas profundos a los estudiantes de periodismo. Hay una película que está basada en una novela que se llama La Hoguera de las Vanidades. En ella se discute mucho el concepto de verdad y qué es la verdad periodística y qué es la ética, etc. Sin embargo, hay un problema. El video no viene subtitulado. Bueno, pero el inglés es básico. Son 2 personas de Wall Street que viven en la Quinta Avenida, se equivocan al dar una vuelta y en vez de ir hacia Park Avenue, se van hacia el Bronx de los años 80 y ahí sucede el siguiente hecho y ustedes me dicen qué vieron y vamos a discutir qué fue lo que sucedió. Y según la novela, las 2 verdades que chocan. Déjame encontrar el video. Se equivocan en la vuelta. Hay una llanta en medio. No puede cruzar la puerta. What are you doing? Well, I can't drive around, can I? Well, you're not gonna move it. Yes, that's exactly what I'm going to do. Well, Sherman, be careful of your shoes.
touching that dirty old tire. Oh, yuck. Just want to get out of here. Oh my god. Oh my god. Natives. Oh my god. Sherman! Sherman! Yo, you need some help? No. No, thank you. What's the problem, man? You need some help or what? No, I don't think so. No, thank you very much. Shit. Shit. Sherman, come on. Sherman. Well, excuse me, I have to go. What do you think you're doing with the tire? Oh, this is yours. Oh, well, then here, you take it. Oh my god. Come on, Sherman, get in the car, quick. Here they come. Oh shit, lock the door. Just up, man. I'm going. What is a ramp? Is that a ramp? Sherman, what are we doing here? Just make a left, Marie. Make a what? Make a left? Okay, make a left. Díganme ustedes qué pasó. ¿Qué vieron? ¿Un intento de asalto? Ellos pensaron que lo iban a asaltar. Asumieron porque está la persona, las parejas se le acercaron. Se acercaron dos personas sospechosas. Una concepción mental. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Les voy a anticipar. La noticia es que un rico de Wall Street atropelló a un joven estudiante negro que era el primer lugar en su escuela. ¿Eso fue lo que pasó? No, porque él lo iba manejando. Él argumenta que lo iban a asaltar, pero en ningún momento vio un arma. De hecho, le preguntan si le pueden ayudar, Sí. todo eso, la llanta. Sí, y al final dice, esa llanta es mía, dámela, y es cuando se la avienta y acelera. Si nosotros como observadores imparciales, al menos en esto, y si no tenemos el contexto, no sabemos qué pasó, imaginen cómo podemos reconstruir todo un acontecimiento como el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, o cómo podemos reconstruir otros hechos periodísticos o jurídicos. Algo tan simple, esta escena da pie a toda una novela en la que se enfrentan gente de Wall Street, líderes religiosos, por dos versiones de los hechos. Uno, sobrevivieron a un intento de asalto, y dos, eran unos blancos asesinos que atropellaron a un estudiante bueno. Los dos en parte tienen algo de razón. Al final de cuentas, el
huyó pensando que iban a asaltar. Aunque no iba y aunque no conducía, él fue el que iba a ser condenado. La película se llama La Hora de las Vanidades. Si quieren ver en qué termina y todo ello, ahí la pueden rentar, no les voy a decir más. Solamente esto era para pensar, entonces, ¿qué herramientas tenemos para poder acceder a la verdad? A encontrar. Y aquí es donde viene el tema del el acceso a la información. El acceso a la información es la herramienta que nos va a proveer. Ya vieron qué herramientas legales pueden pedir, qué es el derecho de acceso a la información. Pero para poder consolidar este derecho a la verdad, se tiene que basarse en un derecho que es el derecho a la información, que es el derecho humano de solicitar, investigar, difundir y recibir información. Y ojo, claramente la Constitución establece que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, que son los que hemos comentado. Esto de acuerdo con los tratados firmados por México con otros estados. Sin embargo, aquí es donde se contravienen viene una contradicción, y siempre es el argumento de la seguridad nacional. Cuando muchas veces en estos casos solicitamos información, se argumenta la seguridad, y no es de Estados Unidos. En esta biografía de Catherine Graham, quien fue dueña del famoso periódico The Washington Post, ¿alguien ha visto la película de Post, que habla sobre cómo los quisieron censurar y escaparon a la censura? No sé si no es una buena película. En ella se defiende precisamente el derecho a la verdad. ¿Qué es lo que sucedía en Estados Unidos? Estados Unidos había metido una guerra en Vietnam. Decían oficialmente que iban ganando la guerra, pero extraoficialmente estaban enviando más y más tropas a Vietnam. O sea, un ejército que va ganando no tiene necesidad de enviar más soldados. Alguien desde adentro les da, desde la CIA, les da información donde obtienen cómo está siendo un monumental fracaso la invasión a Vietnam. Lo publica el New York Times y una corte ordena que es peligro de seguridad nacional y ya no tiene que difundirlo. Otra parte de estos documentos, los papeles del Pentágono, les llegan al Washington Post y deciden publicarlos. Cuando la Suprema Corte le va a ordenar al Washington Post que deje de publicarlos, lo vuelve a publicar y varios más periódicos de la costa este los publican al mismo tiempo y ganan el derecho a conocer lo que había sucedido. Y menciona la directora, la dueña, que era más importante saber lo que sucedía en Estados Unidos y con los jóvenes que estaban perdiendo la vida en Vietnam sobre cualquier demanda que pudieran tener. Al final, además de que Nixon parecía como cualquier dictador sudamericano y odiaba a la prensa. Después ya vino el caso Watergate, que es el que acaba obligándolo a renunciar. Sí, el problema es los argumentos de seguridad nacional, y me comentaba el historiador Kevin Simón Delgado que buscando información en el Archivo General de la Nación, en información desclasificada, le impidieron el acceso a varios archivos bajo el argumento de la protección de datos personales. Entonces ahí tenemos un choque de derechos. Sin embargo, es donde tenemos que, mi propuesta es que tendría que ampliarse y utilizar la herramienta del acceso a la información para poder saber todos estos casos oscuros en la historia de México, y es lo único que podemos hacer para poder reconciliarnos con el pasado. Hoy Argentina pasó por un proceso muy difícil, condenó generales a varios años de cárcel, a otros en prisión domiciliaria. Lo mismo hizo Chile, y hoy han superado en parte ese fantasma. Brasil no hizo lo mismo y hoy tienen un candidato que dice que es bueno torturar y que la dictadura brasileña no fue mala. México tiene que reconciliarse con su pasado. Tenemos que sanar esas heridas y sanar las heridas del presente, y una de esas herramientas es saber qué pasó. Si no sabemos qué pasó, no podemos andar como sociedad. Y para ello tenemos dos elementos: uno, el que yo ejerzo, que es el periodismo, y dos, usando la herramienta legal, que es el acceso a la información. Si no
no vamos a sanar como sociedad en las próximas 2 décadas. Lo que se echó a perder en 10 años difícilmente podrá reconciliarse si no hacemos este ejercicio de introspección y si no impulsamos el derecho a la verdad. Bueno, y con esto terminaría yo mi presentación. Si alguien tiene alguna duda o comentario o debate, podemos debatir y comentar. Los que quieran saber de cómo funcionan los periódicos, también vengo preparado. Muchas gracias al maestro Víctor López Jaramillo. Ahora damos paso a una etapa de preguntas y respuestas, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. En la parte de afuera, alguien que desee participar. Más bien es una pregunta. Se ha dicho mucho la intervención de Estados Unidos en el problema del 68, pensando en que Cuba iba a entrar a México. ¿Qué hay de eso? Los archivos desclasificados que se pueden acceder, porque ya sí es más amplia la ley de acceso a la información, han demostrado que Estados Unidos veía con preocupación lo que sucedía en el movimiento estudiantil, pero no lo tenían considerado como de alta intensidad. De hecho, no esperaban una respuesta tan violenta. Eso es lo que nos dicen los documentos. La versión de Díaz Ordaz es que él lo hizo para salvaguardar la llegada del comunismo. Pero sí, hay el contexto que mencioné es muy importante. Los años 60 son un año donde había 2 mundos, el socialista y el capitalista, el contexto de la llamada Guerra Fría. 5 años antes había habido la crisis de los misiles, donde Cuba tenía misiles apuntando a Washington, y en los años de la paranoia de que en cualquier momento el mundo se iba a acabar. En la famosa época decían que faltaban 2 minutos para la medianoche, entendida como medianoche, el año final del Armagedón, cuando iban a explotar todas las bombas nucleares. Y sí, en ese contexto es donde podemos explicar lo que sucedió en las reacciones de los gobiernos. Insisto yo, en ningún caso es justificable, porque ni Charles de Gaulle ni el propio Nixon, que también tuvieron problemas, conflictos estudiantiles, uno en Berkeley y otro en la Universidad de París, decidieron hacer algo contra los estudiantes. Además de que lo indica aquí el libro de Monsiváis y de Julio Scherer, fueron 200.000 personas en la marcha en silencio, y para Tlatelolco fueron 6.000 personas. Es decir, que era un movimiento que ya iba en caída. Pero bueno, el papel de Estados Unidos, habrá que ver si no hay más documentos clasificados. Y ahorita que mencioné el papel de Estados Unidos y cómo obtener los documentos, mucha de la información que se ha dado de Estados Unidos no se obtuvo vía precisamente el acceso a la información, fue filtración, es el caso de Wikileaks, que fueron hackers que entraron, robaron los documentos de seguridad nacional y nos dieron a todo el mundo a conocer qué es lo que pensaba Estados Unidos de los demás gobernantes y cómo habían intervenido. De hecho, en esos cables se menciona un cable a Querétaro. Nada grave, se menciona que el gobierno de Francisco Garrido reprimía, discriminaba a mujeres indígenas, por el caso de Jacinta, que estuvo detenida varios años, que Querétaro era una ciudad con mucho progreso económico, pero poco progreso en la tolerancia, y recordaba el caso de los Eros. Eso lo supimos, o sea, eso Estados Unidos lo sabía, nos tiene bien checados, y supimos que Estados Unidos sabe que nos tiene checados gracias a, no fue que la información, fue a que alguien se robó la información y la subió a internet. Que ahí es donde viene el dilema ético, ¿lo hicieron bien o lo hicieron mal? Para los hackers, dicen que es su deber moral hacerlo. Desde el punto de vista de Estados Unidos, son traidores y tienen en la mira de la justicia a Assange y al que le pasó la información primero en el ejército. Por eso la pregunta en el texto de Katharine Graham dice: es más importante el derecho a saber, a conocer la verdad, que sobre la seguridad nacional. Son dilemas que nos estamos enfrentando y que seguramente serán argumentos que se darán cuando pidamos conocer muchos de los hechos que están pasando ahorita. Lo que haya pasado en Ayotzinapa, qué tanto tuvo que ver el ejército, quizá vayan a argumentar
seguridad nacional. No sé, digo, así ha sido en otros casos, es posible que sea así. ¿Alguna otra pregunta? Precisamente del caso Ayotzinapa, ahorita que comentó sobre el ejército, mencionaba hace unos minutos en su intervención, que probablemente hayan participado otras instituciones. Históricamente aquí en México el ejército ha participado precisamente en muchos casos de desaparición forzada, sobre todo por ejemplo en el emblemático caso de Radilla Pacheco. Si no mal recuerdo, en las investigaciones del caso de Ayotzinapa vino una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Supuestamente incluso en ese tiempo se habían encontrado unos huesos que al final se demostró que eran de animales, no de personas. Supuestamente habían sido quemados y etcétera, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿buscaron en algunos cuarteles militares o intentaron buscar dentro de cuarteles militares cercanos al lugar de los hechos? Otras versiones periodísticas, sí. Incluso una versión periodística, no me acuerdo si es de Anabel Hernández o de Boris Greco, menciona que en esos cuarteles militares existen donde se incineran cuerpos. Menciona, pero no tenemos acceso a esa información. Es de seguridad nacional. Ese es el punto que estoy planteando. O sea, hay hechos en los que no tenemos, o sea, que debemos saber, por estar considerados de seguridad nacional, no tenemos ese derecho a hacerlo. Aquí menciona igual las investigaciones que están abiertas no se pueden conocer, no se pueden pedir. Aunque aquí Anabel Hernández las consiguió y las consigna. De hecho, en la página de internet, hay una página de internet donde dice todos los documentos que se consiguieron están disponibles para quien los quiera verificar. No me acuerdo cuál es la página, pero creo que es la verdad sobre Iguala, donde se pueden conseguir todos los documentos, se pueden bajar todas las documentaciones oficiales que se han podido conseguir. Pero sí está la sospecha. Para mí la pregunta periodística es ¿cuál fue el papel que jugó el ejército? Esa es la pregunta. O sea, a través de las preguntas, haciendo la pregunta correcta, podemos llegar a obtener respuestas correctas. No hago acusaciones, hago preguntas periodísticas. ¿Cuál fue el papel del ejército? ¿El ejército estuvo enterado de lo que sucedía? Según Anabel Hernández, sí. Estuvo monitoreando y supieron lo que sucedió. ¿Qué papel jugaron después? No sabemos. Bueno, oficialmente no sabemos. Hay versiones periodísticas que lo indican. Hay como 4 libros que se han escrito sobre el caso de Ayotzinapa. Y una de las versiones es el que se encontraron restos, coincide con un ADN de un estudiante, pero los demás no aparece el ADN. Y qué casualidad que se encontró uno, ¿no? Además de que la otra prueba científica, de que es imposible mantener una hoguera ardiendo con clima lluvioso durante 12 horas seguidas, cuando tiene que alcanzar ciertos grados para poder deshacer cuerpos. Pero eso ya son preguntas científicas que deben responder los implicados. ¿Alguna otra? Bueno, a mí, gracias. Ahora que se ha dado la oportunidad de hablar del tema de Ayotzinapa, bueno, también me gustaría hacer el comentario que la profesión de periodismo de verdad se me hace una profesión muy loable, sumamente interesante, muy importante y también muy arriesgada. Hay un libro que se llama Ayotzinapa, la travesía de las tortugas. Es un libro pues precioso, porque es como esta necesidad de dar a conocer a la gente cómo era la vida de estas 43 personas antes de su desaparición. Entonces, es la posibilidad que dan las familias de estas 43 personas a periodistas. Fueron 43 periodistas a los cuales les abrieron las puertas de su casa para que entraran y les pudieran platicar cómo era la vida de estas personas. Eran personas con sueños, eran personas que se levantaban a las 5 de la mañana para recorrer muchísimos kilómetros para poder llegar a una escuela rural. Entonces, este libro para mí cambió como esta percepción de cómo vemos nosotros como sociedad al periodismo. Entonces,
después de este comentario y la recomendación del libro, la verdad es que es un libro pues sumamente interesante. Yo a usted me gustaría preguntarle ¿cuál es, en un contexto como de censura a la libertad de expresión que tenemos hoy en día a nivel nacional, tanto a nivel pues local, me gustaría preguntarle cuál es su percepción respecto a la censura que se ha dado al periodismo y cómo calificaría usted la libertad de expresión en el estado de Querétaro. Ok. A nivel nacional, Daniel Cosío Villegas, el historiador, fundador de instituciones, dijo que en México los periódicos tenían una libertad que no usaban. Porque en efecto está garantizada en la Constitución la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero no la hacen efectiva. ¿Por qué? Por el control económico. ¿Cómo funcionan los medios en México? Así rápidamente. Hacia los años 40, finales de los 40, inicio de los 50, hubo una crisis de papel. No había papel periódico para imprimir. Hoy nos parece ridículo porque sube a internet. Pero en los años 40, 50, sin papel no hay periódico. Entonces el presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, a través de una empresa paraestatal que se llama Productora e Importadora de Papel S.A., PIPSA, cuyo nombre es clave para la historia del periodismo, tenía el monopolio de importar el papel y producirlo y venderlo al precio que quisiera sin respetar las reglas del mercado. Finalmente consiguió ese papel periódico para imprimir, todos los medios mexicanos le dieron las gracias al presidente, a Miguel Alemán, y lo declararon salvador de la libertad de expresión. E hicieron la comida, el 7 de junio del 51 me parece, hicieron la primera comida para agradecerle al presidente que le diera la libertad de expresión. Lo cual es un contrasentido, no tienes que darle la gracia al presidente porque está en la Constitución. Pero como el México del siglo XX era un régimen presidencial, donde el presidente tenía atribuciones por encima de la Constitución, se le agradecía directamente a él. Y ese fue el modelo que subsistió, uno de los pilares, controlarlos a la prensa a través del papel. Sí, yo tenía un periódico que digamos que me llamara El Hocicón de Querétaro. Y empezar a cuestionar al gobierno federal. Pues el gobierno federal, la forma más sencilla era, ya no tenemos papel periódico, tenemos papel bond, ¿lo quieres? Pero te cuesta más. Ah, bueno, si quiero papel bond, lo metes al precio del periódico. Sigo con las críticas y la respuesta del gobierno, ya no hay papel bond, solo papel cuché, y se vale 5 veces más, ¿lo quieres? Híjole, no me alcanza. ¿Qué es lo que hacían muchos medios? Pues dejaban de criticar y por arte de magia ya me llegó el papel del periódico que necesitabas. Es una forma muy inteligente de control de la prensa. Por eso no en balde Vargas Llosa dijo, es la dictadura perfecta México. O sea, sin amenazas a periodistas, muy pocas. Antes que la censura venía la autocensura. Muchos dueños de periódicos, para evitar esos conflictos, dijeron, mejor no digas nada. Por eso Daniel Cosío Villegas dijo, los periódicos tienen libertad, pero no la usan y no quieren usarla, porque luego viene de otra parte, el presupuesto oficial. En países del primer mundo capitalistas, como Estados Unidos, los periódicos viven de la publicidad que venden y de los suscriptores y de las ventas. En México, el principal medio de ingreso de los periódicos es la publicidad, pero no la comercial, sino la gubernamental. Entonces, al ser la opción gubernamental el principal ingreso de los medios, viene el problema. Si critico al gobierno, voy a criticar a quien me paga. Y lo resumió López Portillo, el presidente de 76-82, con el dicho, no pago para que me pegues. Se lo dijo a Proceso. Le compró publicidad a Proceso cuestionó al presidente, le quitó la publicidad y le dijo al director Julio Scherer, no te pago para que me pegues. Así es como se controla desde el gobierno, desde el poder federal. Y claro, cuando el periodista resistía estos embates, lo que venían eran las amenazas y sí desapariciones. El caso de Ríos, el famoso monero que ya falleció hace un par de años, como él nunca se doblegó,
lo que hicieron fue, en tiempos de 10 horas, le fingieron un fusilamiento. Lo sacaron de su casa, lo llevaron a un baldío y los soldados cortaron cartucho, fingieron cortar cartucho, dispararon, pero no era solamente pantalla. Claro, el susto nadie se lo va a quitar a Ríos, pero era un claro mensaje. Así operaba y opera todavía. A nivel nacional, por fortuna, hay ejemplos de independencia periodística. Proceso logró liberar este escollo. Por eso Proceso, no sé si les han visto algunos mensajes de reporteros de Proceso que dice: por favor, no leas escaneado el periódico, cómpralo. Vivimos de eso. O sea, si una oficina de prensa le escanea, por favor, no la leas, compra el periódico. Vivimos de los ejemplares y de la publicidad. Proceso es un ejemplo de cómo ha sobrevivido. El ejemplo de Aristegui también. Aristegui, para los anunciantes, es un buen negocio. Aristegui es el espacio donde más se cobra publicidad. Claro, en Aristegui es una garantía de rating y de ejercicio periodístico que no se doblega. Y la respuesta es, después de sacar la investigación de la Casa Blanca, que es así obtenida vía acceso a la información, entre otros detalles, por cualquier pretexto la sacaron del aire. Y ahora, al final del régimen, va a volver al aire. Es un caso muy parecido al de Julio Scherer y Proceso hace 40 años, cuando el 8 de julio le dieron literalmente un golpe de Estado, hubo una asamblea, lo destituyen del director de Excelsior, la sociedad civil de la Ciudad de México se organiza, pintores le regalan obras, gente va y compra acciones de una empresa que aún no existe, y sale en noviembre del 76, con el dinero que había dado la sociedad civil, para fundar una nueva revista. Eso es a nivel federal. Me preguntas a nivel local. Yo en lo personal nunca he recibido amenazas, ni recomendaciones. Yo así te puedo decir, no personal no, pero el mecanismo que se utiliza en los medios locales es el mismo mecanismo que se utilizaba hace 40 años a nivel nacional. El gobierno estatal y los gobiernos municipales son los principales anunciantes en los medios de comunicación, lo cual pone en un dilema a los medios de comunicación. ¿A quién debo servir? De hecho, el segundo capítulo de este libro se llama ¿a quién sirve el periodista? Dice al final, para responder, para que impere la verdad, el siguiente paso consiste en que los periodistas aclaren a quién deben de actuar en primer lugar. Y el capítulo 2 es ¿para quién trabaja el periodista? ¿Para quién te compra los anuncios? ¿O para quién te lee? El autor dice para los lectores y los ciudadanos. Así es como debe funcionar el periodismo. Pero en un contexto donde tu publicidad proviene de una sola fuente, obliga a más de uno a pensar. Y lo que creo es que en Querétaro falta una mayor incentivación del periodismo de investigación, y lo que he dicho en otros foros, los medios de comunicación ganan mucho dinero, pero le pagan muy poco a los compañeros periodistas. No son empresas que les vaya mal, les va bien, pero tienen asalariados a muchos compañeros periodistas. Son historias que ya algunos de los compañeros del gremio podrán contar, pero en este caso el modelo de Querétaro sigue anclado hace 40 años, siendo dependiente todavía del poder de la publicidad. Hay un libro que escribió el doctor Germán Espino y el maestro Efraín Mendoza, que se llama Los gobernadores, parte del anclaje autoritario, que editó la Facultad de Ciencias Políticas, donde explica todo este fenómeno y analiza los últimos 3 sexenios a nivel estatal, y vienen cifras de cuánto se han pagado en publicidad en los medios. Es un libro que se consigue en la Facultad de Ciencias Políticas de la UAC sobre este tema. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿En qué momento una verdad relativa deja de ser relativa y pasa a ser absoluta? ¿Y en qué momento una verdad absoluta deja de ser absoluta y pasa a ser relativa? Y me hizo la pregunta del doctorado. El acceso a la información, ¿por qué al día de hoy sigue siendo un acceso privilegiado? Privilegiado, ¿por qué? Porque hay quienes accesan a esa información y accesan en términos y fundamentos de primera mano, pero hay quienes no tienen esos privilegios y accesan, por así que, en argumentos, en fundamentos que son de dudosa procedencia. Responderé la pregunta en partes.
verdades absolutas no existen. Lo que hace es que coincidan las versiones de los hechos. A partir de ahí podemos construir. Y el otro, sin contexto, o sea, que es lo que da la coherencia de las verdades, es donde podemos construir. Por eso hablamos de verdad, bueno, habla el procurador de verdad histórica, nosotros hablamos de verdad periodística, habla de verdad jurídica, pero al final los que nos tenemos que tener son a los hechos y al contexto. Pero dice, déjame ver el texto que traigo aquí, dice Gerardo Bernales que ni siquiera un juez se puede declarar dueño de la verdad absoluta, tampoco un periodista, no somos dueños de las verdades absolutas, no creo en las verdades absolutas, son construcciones que se hacen y que tienen que coincidir. Y bueno, podemos fundamentar más, pero si digo, es una pregunta de postdoctorado. La segunda, esa es más fácil de responder. Creo que hace falta incentivar el conocimiento del derecho del acceso a la información. Hubo un momento, se piensa que a veces que solo los periodistas podemos hacer uso de ese derecho, lo cual es falso. Es para todos los ciudadanos. Todos los que tengan dudas, yo quiero saber cuándo gana el gobernador, pues tengo derecho a preguntar. Que bueno, no hay necesidad de hacer solicitud, está en línea. Pero ahí creo que también es falta de creación de cultura ciudadana. Tenemos un problema también, y lamento decirlo porque a veces propios estudiantes de la universidad no saben distinguir cuántos poderes hay, y si una atribución es de un poder municipal o federal o estatal. Debo confesarlo, luego también yo me confundo entre las atribuciones de los poderes. Creo que nos hace falta un poco más de cultura política y de crear ciudadanos. Entre crear ciudadanos en todos los derechos tendría que ser el derecho de acceso a la información como fundamental en esta difusión. Aprender a crear la cultura de la transparencia, porque también muchos políticos responden a la cultura en que fueron creciendo, llegan al poder y creen que es su patrimonio, y no es su patrimonio, es patrimonio de todos. Pero los ciudadanos no nos enteramos. Entonces ahí es donde viene, yo creo que es incentivar y promover mayor participación e incentivación, y ahí creo que Infopro lo ha hecho bien. Yo creo que falta mucho por trabajar, pero bueno, en los pocos años que lleva han incentivado esta cultura. Por ejemplo, yo cuando le pido cursos para mis alumnos, siempre han estado para ir a dar estos talleres de acceso a la información, que yo creo sí hace falta más impulsarlos, pero también hace falta presupuesto, como en todos lados, como en la misma universidad, como todas las instituciones. Pero sí, yo creo que sería cultivando eso. En la segunda y la primera no tengo respuesta. ¿Alguien más? Sí, lo entiendo. Gracias. Bueno, la pregunta está enfocada a, como te comentó, todos tenemos el derecho a buscar la información directamente o a través de los medios. Pero entonces, ¿dónde queda el derecho del ciudadano a realmente reclamar que la información que nos proporcionan los medios de comunicación, oficiales y no oficiales, pues también informen lo que es la realidad? Muchas veces los ciudadanos ya no acuden a los medios conocidos, al internet e incluso a redes sociales. Entonces ya nadie consulta esos medios tradicionales. Ahí es donde está la pregunta. No sé si ha habido demandas o reclamos porque se informa también mal por parte de los medios, o la información es a medias, o a veces no es nada apegado a la realidad. Muchas veces el ciudadano es el que conoce más lo que pasa en su localidad, lo que está pasando en su medio, a lo que se informa, a la versión periodística, no a la versión real, a la versión de la realidad. Tiene usted toda la razón, los medios hemos fallado en eso. Digo, me asumo porque soy parte del gremio periodístico. Voy a contar una anécdota. En el 2009, cuando fue la elección entre el candidato Calzada y el candidato González Valle, hubo un periódico, no diré nombres, que publicó que el candidato del PAN iba ganando 2-1, según una encuesta. Y esto fue en mayo. Yo estaba en un puesto de periódicos, viendo periódicos, me gusta, todavía tengo esa costumbre de ir al kiosco a ver qué novedades hay. Y unas señoras que venían del mandado vieron el periódico y se rieron.
Y dijeron, ¿tú les crees? Yo dije, ay, a ver, quiero ver de qué hablan, ¿no? Y enseñaban el periódico y se reían, no, ese no es mi gallo. Entonces yo ya entendí que no iba a ganar Acción Nacional en la elección del 2009. Sí, los medios han fallado en este aspecto, pero fallan por esta explicación que di antes. ¿A quién responden sus intereses legítimos? ¿Sus intereses comerciales o los intereses del ciudadano? La teoría, pues ya, los periodistas no teorizamos, del momento que vayamos teorizando para ir mejorando. Debemos tener lealtad al ciudadano. Porque, así como la transparencia crea democracia, el periodismo también crea democracia. Un país autoritario no tiene periodismo. Que me disculpen los cubanos, pero en Cuba no hay periodismo, aunque haya periódicos. Como no había periodismo en la Alemania de Hitler y como no había periodismo en la Unión Soviética. Lo que eran relaciones públicas y boletines de prensa a los ciudadanos. El periodismo está para cuestionar al poder. Y ahí es donde viene un choque, lo que llamamos una simbiosis. Los políticos odian a los periodistas y los periodistas no queremos a los políticos. Pero como dijo Julio Scherer, nos necesitamos y nos odiamos. Un político sin medios no es nadie. Un medio sin sacar información política pierde mucho. Entonces, mire cómo se va a construir esa relación, la difícil relación prensa-poder. Lo que tenemos que hacer y debemos construir es hacer medios críticos. Y los medios deberían responder a lo que le interesa al ciudadano, lo que usted menciona, la verdad de los ciudadanos, no la verdad de los políticos. Los políticos siempre nos dicen su verdad en los informes de gobierno. Dicen, hicimos 5, es un ejemplo, y si pusimos 900 pisos en una comunidad donde no había nada. Ah, muy bien. Pues resulta que la comunidad tiene 10,000 casas. Entonces 900 pisos apenas es el 9%. Podemos voltear, solo construye 9% de pisos en tal comunidad. Los informes de gobierno dicen sus cifras. ¿Están mintiendo o no? Pero no tienen el contexto. Y sin el contexto no hay coherencia, entonces pierden esta conexión con la otra verdad, la de los ciudadanos. Los ciudadanos, y se llama agenda, traen su propia agenda. ¿Cuál es la agenda de los ciudadanos? Pues ahorita en la época de lluvia nos preocupa las inundaciones, nos preocupan los asaltos, nos preocupa la violencia y el tráfico. Ya es un caos en Querétaro. Antes uno llegaba a 15 minutos a todos lados y esos 15 ya son 45. Si es que me veo amable, porque a veces es más. Pero hace 8 años, 15 minutos llegamos a todos lados. Eso es lo que nos interesa a los ciudadanos. ¿Qué le interesa al gobierno? Lo contrario, presumir que hicieron grandes obras. ¿Qué deben hacer los periódicos? Ponerse al lado del ciudadano y cuestionar el poder. Pero viene el problema simbiótico. ¿Cómo vas a cuestionar el poder si es donde recibes la principal fuente de dinero? Y es donde tiene que haber una reforma constitucional. El modelo norteamericano de prensa es: ningún periódico debe recibir dinero gubernamental porque es a quien critica. Incluso ante la crisis de 2008, que en medio de Estados Unidos empresas iban a quebrar, los medios se cuestionaron: ¿qué hacemos? ¿Pedimos rescate financiero o no? Y si fuera, de hecho, este libro es producto de esas reuniones que tuvieron. Las empresas automotrices dijeron: queremos rescate financiero porque servimos a la nación creando empleos. Y Obama rescató a las empresas automotrices. ¿Y los periódicos quieren que los rescate?, preguntó el gobierno. Unos dijeron sí, servimos a la democracia. Y otros dijeron no, porque ¿cómo vamos a criticar a quien nos está dando dinero? Aunque de momento digamos que no, aunque neguemos en un inicio, es falta de ética. Esa es la ética periodística norteamericana. El modelo francés es distinto. Asumen que es poder, que el dinero es público, ese dinero público se puede repartir de manera transparente y tiene un mecanismo para distribuir la publicidad. O sea, si un medio tiene tantos años, tiene derecho a pedir tanto de presupuesto. La otra propuesta más radical que hemos manejado en la Facultad de Ciencias Políticas es 0 pesos. Salvo cuando tengan que informar de desastres y cuestiones de protección civil a través de los medios, la publicidad oficial. Y bueno, se viene el cambio de gobierno federal y lo primero que trascendió es que se va a reducir a la mitad el presupuesto federal de publicidad, lo cual que ha provocado que muchos medios se pongan histéricos y empiezan a correr gente en espera de lo que sucede.
¿Qué es lo que tienen que hacer? El mayor castigo para un periodista es no leerlo. Pero cuando hay quien me dice, ay, tu artículo está mal, pero gracias primero por leerme, porque en estos tiempos que te lean ya es un agradecimiento. Después ya discutimos sobre lo que dije. Es no leerlo. Pero si nos vamos a las redes sociales, no son confiables. Es como volver a la Edad Media, donde alguien decía que fue al bosque y vio un dragón. Y no había dragón, no había elfos, no había nada. Pues imaginen que confiarnos en la red es como volver a la Edad Media, donde cualquier cosa que dicen. Hace 8 años, cuando empezaba Twitter, por la zona norte de la ciudad había un circo. Y alguien pasó cerca de ese circo y vio la salea de un animal amarillenta. Tomó la foto y la subió a redes sociales, y de inmediato en todo Querétaro decían que el circo había matado al león y lo había tirado a la calle. Yo dije, ¿habrán matado al león? Digo, los leones son carísimos, ¿no? Supongo, nunca he comprado un león y ya puedo comprarlo, pero además la ley ya prohíbe los animales en los circos. Pero al ampliar, decidí ampliar la foto y dije, ese más bien parece un perro pastor alemán. Pero nadie decidió ampliar la foto, todo el mundo empezó a repetir y dijo, el maldito circo mató un león. Y eso son los problemas de las redes sociales. El periodista debe servir a ir al lugar de los hechos, o como decimos en algo, ensuciarse los zapatos, ir a revisar, ver si en efecto había un león muerto en las calles de Querétaro. Un amigo en la Ciudad de México de Twitter me dijo, oye, ¿en tu pueblo matan leones? ¿Cómo? O sea, yo no sabía que era selva, ni yo, pero fue cuando dije, a ver, dejamos esa foto y ampliada, no parecía un león, parecía más bien alguien había atropellado un perro, lo había dejado ahí, otro malintencionado vio. Hace como 6 años también, y fue aquí en Plaza Galerías junto al Hospital General, alguien dijo, veo muchos policías afuera de galerías del hospital. ¿Alguien sabe qué pasó? Otro lo repitió. Uno tercero dijo, de seguro fue una balacera. Al sexto tweet ya vio un muerto. Espérame, tuvo que salir el gobierno estatal a decir, no, es una balacera. Sí, se estaba cuidando a alguien que había sido detenido y estaba en protección en el hospital. Por eso había guardias más de seguridad. Un día anterior sí había habido una balacera. No pasó nada. Por eso es el problema de fiarse en las redes sociales. Puedo entender que muchos confíen porque sí, los periodistas en México van más hacia lo que dice el poder y no a cuestionar el poder. Por eso se debe lealtad a la ciudadana. Lo que digo puede sonar utópico, pero bueno, por lo menos en la universidad intentamos construirlo. Ya los estudiantes cuando egresen sabrán qué rumbo tomen, ¿no? Pero por lo menos intentamos enseñarles eso. Y bueno, yo no intento seguir en eso. No sé si respondí su pregunta. ¿Alguna otra? ¿No? No, bueno, muchas gracias. A responder todo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias al maestro Víctor López Jaramillo por su participación en este diplomado, y a continuación el director de la casa le hace entrega del reconocimiento que le otorga a las instituciones comunitarias. Muy buenas tardes, maestro. A nombre de la Casa de la Cultura Jurídica y también del Infocro, queremos felicitarlo por su participación en este diplomado. Maestro, es su participación una extraordinaria colaboración, es un gran impulso al derecho a la información y, como lo mencionaba el módulo, el derecho a la verdad. Es para nosotros muy grato escuchar diferentes puntos de vista en este diplomado. Ayer justamente tuvimos a un abogado con una visión de batalla, con una visión de controversia, pero también con una visión de exigencia, de ejercicio de ese derecho a la información. Hoy usted nos trae otra visión con un enfoque de investigación periodística, pero también encaminada y asistido por el derecho a la información, por la búsqueda de la verdad, por la información
que le tiene que llegar a la sociedad, por impulsarla, animarla a exigir precisamente ese derecho que tiene a la información. Por ello nos congratula mucho tenerlo por aquí con nosotros, y las puertas de esta casa estarán abiertas y ojalá tengamos la oportunidad de escucharlo con otra de estas pláticas para enriquecer precisamente el ejercicio del derecho a la información y sobre todo difundir la cultura del ejercicio de los derechos, o sea, una cultura jurídica. Muchas gracias y felicidades, nuestro reconocimiento, y le pido a todos los compañeros asistentes le brindemos un cálido y merecido aplauso. Muchas gracias.